Buen día, docente. Nosotros vamos a hablar sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta como herramienta para la defensa de los derechos. Nuestro grupo está conformado por Noelia Parada Dávalo, Alex Rodrigo Aguirre, mi persona, Silvia Eugenia Vique, Carla Patricia Villarruel y Janet Liliana Cheracay. Bueno, siguiente, por favor. Eh, la acción de inconstitucionalidad abstracta es un mecanismo legal que se utiliza para reclamar normas que son consideradas inconstitucionales y por ende van en contra de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta acción solo puede ser presentado por un diputado o un senador en el ejercicio del Tribunal Constitucional Plurinacional. Al declarar inconstitucional una ley o norma legal, puede recomendar al órgano legislativo que la derogue o la modifique a fin que se adecue a los mandatos emanados por la Constitución Política del Estado y por consiguiente sus resoluciones deben responder únicamente a aspectos jurídicos y legales para agregarse a los mandatos constitucionales. Siguiente, por favor. Bueno, a través de estos sucesos que sucedieron en nuestro país, pues ha habido una vulneración de derechos y nosotros hemos identificado el derecho al medio ambiente sano y protegido, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho al acceso a los servicios básicos, derecho a la educación y derecho a la integridad física y personal. Con el suceso de estos incendios forestales se han lesionado todo este conjunto de derechos. Siguiente, por favor. Los incendios forestales tuvieron consecuencias. En primer lugar, respecto de los efectos en el clima, que generaron cambios en los aumentos eh, a nivel local, nacional, en cuanto a la radiación solar y disminución de la humedad ambiental. Respecto a un segundo lugar, también de los suelos y los incendios generaron erosión y una pérdida de suelo. Y también, bueno, en la biodiversidad, principalmente en la biodiversidad, estos hechos generaron, lesionaron los derechos del medio ambiente sano y protegido y sí tuvieron como consecuencia gran pérdida en cuanto a la flora y fauna y también efecto colateral, hubo derechos vulnerados de las fundamentales de las personas, como mencioné hace un momento. Le cedo la palabra a mi compañera, por favor. Bueno, continuando con la disertación, yo les voy a explicar un poco más sobre cómo se da el inicio de la vulneración de los derechos humanos a consecuencia de los incendios forestales. Como podemos observar, los derechos humanos fueron vulnerados mediante la promulgación de la Ley 741, en ese entonces del turno del gobierno del expresidente Evo Morales, por el cual son el derecho que se vulneró, específicamente el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la alimentación. Mismo estos derechos están tipificados y respaldados por nuestra Constitución Política del Estado. También voy a explicarles sobre cómo se puede evitar los riesgos para futura generación y cómo podemos recurrir a las siguientes leyes y hacer que se puedan respetar mediante los artículos mencionados para así poder evitar más riesgo a una futura, a un futuro. Es decir, de la misma forma podemos ver que con relación a la ley 071, la Madre Tierra nos indica mediante esa ley que en su artículo 7 nos indica que asimismo en su artículo 8 y 9 son deberes de todas las personas naturales y jurídicas o privadas de poder proteger el medio ambiente. También tenemos con relación a la ley 300, en especial en su artículo 1 nos indica que se tiene por objeto establecer la visión de los derechos fundamentales
como el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, para vivir bien, tener tener esa garantía y para poder también estar bien. También tenemos con relación a la ley forestal 1700, en este artículo, en su artículo primero, es fundamental. ¿Por qué? Porque nos indica que se tiene por objeto normal la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Es decir, esta ley protege a la actualidad y a un futuro para que puedan tener que puedan gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. También tenemos una pregunta que es: ¿constituye circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo? Según nuestro Código Penal, cuando la quema de las áreas forestales se efectúen sin la debida autorización o sin observancia de regulación sobre quemas controladas o se afecten tierra de protección, producción forestal, inmovilización a áreas protegidas. En este caso podemos observar que sí ocurrió, porque los incendios forestales fueron causados y fueron también de forma natural, digamos. Entonces, de esa forma le sigo la palabra a mi compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días, docente. Voy a seguir con la disertación. Tenemos una pregunta ahí que dice: ¿constituye acto de sustracción tipificado en el artículo 2023? Según nuestro Código Penal, la utilización de nuestros recursos forestales sin autorización concedida por la autoridad competente o fuera de las áreas otorgadas, así como la comercialización. Siguiente, por favor. Respecto a nuestro trabajo de la elaboración de un memorial, vamos a explicarle en detalle. Hicimos un memorial de acción de inconstitucionalidad abstracta de los incendios forestales de los años 2019 a 2023, generada por la Ley 741 y normas conexas en grave negación a la vulneración de derechos fundamentales y otros contenidos constitucionales. El presente memorial lo presenta la diputada Edith Ábalos en su condición de diputada nacional, mayor de edad, hábil por derecho, formuló la presente acción inconstitucional, lo cual expone, inciso A, detallamos en la personería jurídica, conforme a lo previsto en el artículo 24, numeral 1 y el artículo 74 del Código Procesal Constitucional, tengo a bien de solicitar que se me tenga personado a mérito en su condición de diputada con la credencial otorgada emitida por el Tribunal Constitucional. Como antecedentes de las normas jurídicas de los incendios forestales, como punto 1, como es conocimiento de muchos, los incendios ocurrieron en el año 2019. Arrasaron más de 2 millones de hectáreas de bosques chiquitanos en Bolivia. Y también tenemos como antecedente de las normas jurídicas, la ley 741 da la autorización de desmonte, pero esta vez ya también se salió de las manos, ya que ocasionó muchos desastres en algunos departamentos de Bolivia, como ser en Santa Cruz, Beni y también en el departamento de La Paz. El aire en la ciudad de Santa Cruz amaneció con un contundente humo en el cual era imposible respirar. Las nubes provenían de los incendios forestales y las quemas conocidas como chaqueo cubrían las calles de la ciudad de Santa Cruz y también de La Paz, lo cual se llegaron a suspensión de clases y algunos trabajos laborales. En punto 4, en resumen de la ley 741 que fue aprobada para el desmonte, solo ha ocasionado afectar la salud, la educación, el trabajo de los ciudadanos y afectando obviamente a nuestra madre tierra.
En otras palabras, han sido en contra de nuestra Constitución Política del Estado y la Ley 300. Como puntos 5, como pusimos de antecedentes, fue las otras personas que motivan el incumplimiento de las leyes establecidas tendrán sanciones, así como está claro en la Ley 1171, en el artículo 8, y la Ley 300, del artículo 9, 10, 15, 16 y 17. Y por último, la Ley 700 en el artículo 42. Estos artículos mencionados nos dejan claro que infringen, ¿no? Que infringen tienen debida sanción, ya que las leyes establecidas deben ser respetadas y cumplidas por todos nosotros los ciudadanos bolivianos y bolivianos. Le cedo la palabra a mi compañera, por favor. Muchas gracias. Continuando con el tema, voy a hablarles sobre la identificación de las normas consideradas como inconstitucionales, ¿no? Aquí podemos ver que para fines de la presentación de acción, conforme a la Ley 741 del 30 de septiembre del 2015, se considera inconstitucional cuyo tenor y enunciado de la ley, que son los siguientes artículos, ¿no?, que se menciona, que es el artículo 1, que nos habla sobre los objetos, el artículo 2, que nos habla sobre la finalidad, el artículo 3 del numeral 1, 2 y 3, que nos habla sobre la autorización, y por último el artículo 4, que nos habla sobre las excepciones. En los aspectos generales está el punto de la precedencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta, que nos dice que en la sentencia constitucional plurinacional de 1925, quebrado 2012, del 12 de octubre, nos señaló que el constituyente le ha conferido al Tribunal Constitucional Plurinacional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que entre sus finalidades tiene la de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes, los estatutos autónomos, las cartas orgánicas, el decreto y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, con la finalidad de que este tribunal someta las normas cuestionadas a un juicio para poder establecer su compatibilidad y con los valores supremos, principios fundamentales, con las normas y con las constituciones de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Respecto al alcance del control normativo, el instinto Tribunal Constitucional nos dice que el 5 de abril, siguiendo el criterio expresado por la sentencia constitucional del 0051 quebrado 2005 del 18 de agosto, señaló que el control abarca los siguientes ámbitos, ¿no?, que es uno de ellos, la que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha ley fundamental, ¿no? Otro punto importante es sobre las condiciones de procedencia. Y no obstante, y no es suficiente la mera identificación de la disposición que se considera incompatible con la Constitución, sino que requiere fundamentación. En nuestra sentencia constitucional plurinacional, que es la 47 quebrado 25 del 26 de marzo, nos señaló que en el artículo 24, parágrafo 1 y 4 del Código Procesal Constitucional, dispone que las acciones deberán contener la identificación de la posición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideran infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugna y es contraria a la Constitución Política del Estado. Muchas gracias. A continuar mi compañera. Bueno, voy a continuar con la exposición y voy a hablar sobre las consecuencias y precisamente sobre la significación y su designación en la realidad sobre las disposiciones y las normas constitucionales infringidas en la deforestación, ¿no?, sobre los incendios forestales en Bolivia y también sobre los derechos humanos y de los pueblos indígenas también.
Precisamente vamos a hablar sobre la ley 741, en la que se habla de la autorización de desmontes, ¿no? Y esta norma también nos dice que permite realizar chaqueos, quemas, hasta 20 hectáreas por familia en áreas de tierra de producción forestal permanente, transgrediendo expresamente los artículos, muy aparte de los que ya han mencionado anteriormente, el 33, el 15, el 16 de la Constitución Política. También se vulneran los artículos de la Constitución, el 380, el 386 y el 387. Y también vulnera la ley forestal, que es la ley 1700. Según esta nueva ley de la 741, dicta autorizaciones que no están, las personas que desmontan no están obligados a pagar por la madera aprovechada que provenga de estos de desmonte, y no es necesario que realicen previos planes o de ordenamiento predial, ¿no? Eso significa que ellos tienen esa facilidad, las comunidades tienen esa facilidad de poder desmontar sin que tengan ningún tipo de trámite. Al respecto, es importante mencionar también que según esta normativa forestal, para adquirir este plan de desmonte se requiere un plan de ordenamiento predial, que consiste en una zonificación del predio según sus distintas capacidades y uso de vocación, lo que equivale a la declaratoria de impacto ambiental. En nuestra Constitución, el artículo 380 nos indica, uno de los artículos también vulnerado por la ley 741, son los recursos naturales renovables que se aprovecharán de esta manera sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. También nos habla del artículo 386, en la que nos indica que los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. También nos indica que el Estado boliviano promoverá las actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la generación del valor agregado a sus productos, a la rehabilitación y reforestación de las áreas degradadas, lo que significa que también se encarga de hacer la reforestación, ¿no? Cosa que no vemos actualmente en Bolivia. También nos habla del artículo 387, que el Estado deberá garantizar la conservación de los bosques naturales en áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora y fauna y áreas degradadas. Es decir, que esta ley 741, al autorizar estos desmontes, que son bastantes, ¿no? Que son más de 20 hectáreas por familia, están vulnerando todos esos derechos de la naturaleza también. También podemos hablar de la ley forestal, el 1700 en su artículo 1, que tiene por objeto la presente ley de normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras. El siguiente punto es el resumen general que vamos a hacer. Hemos hecho. Que finalmente pudimos establecer las siguientes afirmaciones: que el Estado asumió en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de derecho, establecido sobre valores universales, así como los principios de razón práctica y de bien común, sin desechar los principios generales de soberanía popular y el ejercicio de poder público, reforzándose el principio de respeto y de vigencia sobre los derechos humanos. Como petitorio tenemos que, por todo lo expuesto, por todas las disposiciones del artículo 74 del Código Procesal Constitucional, solicitamos a su autoridad lo siguiente: se declare la inconstitucionalidad de la Ley 741 del 30 de septiembre de 2015 por infringir los siguientes preceptos constitucionales: el artículo 33, 27, 77 y 15 de nuestra Constitución Política del Estado. Así también va en contra de la Ley 300.